Hola a todos. Bienvenidos a LingoPie News en español fácil. Hoy les traemos las principales noticias de este martes, 5 de noviembre de 2024. Empecemos con las noticias de los Estados Unidos. Día de las elecciones 2024. Kamala Harris y Donald Trump están haciendo sus últimos esfuerzos de campaña en estados clave mientras se acerca el día de las elecciones. Ambos candidatos se centran en Pensilvania y Michigan, importantes para la elección. Maratón de Nueva York. Se celebró el Maratón de Nueva York, con miles de corredores participando en la carrera anual. El evento mostró grandes actuaciones y un fuerte sentido de comunidad. Fallecimiento de Quincy Jones. La leyenda de la música, Quincy Jones, quien trabajó con íconos como Frank Sinatra y Michael Jackson, ha fallecido a los 91 años. Sus contribuciones a la industria musical se celebran en todo el mundo. Chris Martin de Coldplay cae en el escenario. Durante una reciente presentación, Chris Martin cayó en el escenario, pero continuó el show sin detenerse. Eutanasia de Peanut la ardilla causa controversia. Peanut, una estrella de las redes sociales, fue confiscada por las autoridades de Nueva York debido a condiciones de vivienda inseguras y fue sacrificada para pruebas de rabia tras morder a un investigador. La acción generó indignación entre sus seguidores y su dueño, quien promete buscar justicia. Ahora pasemos a las noticias de Canadá. Auge en ventas de pulseras de cuentas. Las tiendas están viendo un aumento en las ventas de pulseras de cuentas inspiradas en el último álbum de Taylor Swift. Suspensión de oficial de policía en Canadá. Un oficial de policía canadiense fue suspendido por participar en una protesta pro-Khalistan fuera de un templo hindú en Brampton. Ahora, las últimas noticias del Reino Unido. Kemi Badenoch elegida líder. Kemi Badenoch ha ganado la elección para ser la próxima líder del Partido Conservador. Wes Streeting a Trump. Seamos amigos. A pesar de críticas pasadas, el secretario de Salud en el Reino Unido, Wes Streeting, insiste en tener una buena relación de trabajo con Trump si gana la elección en Estados Unidos. Continuamos con las noticias de Australia y Nueva Zelanda. Padre fugitivo huye con 3 hijos. Un padre fugitivo está huyendo con sus 3 hijos en una de las regiones más salvajes del mundo, y la policía de Nueva Zelanda lo está buscando. Farmacéutica malasia, encontrada muerta en Melbourne. Una farmacéutica malasia fue hallada muerta en Melbourne, y un hombre sin hogar ha sido acusado de asesinato. Finalmente, las noticias internacionales. Rey Felipe VI de España enfrentado por víctimas de inundaciones. Durante una visita a Valencia afectada por inundaciones, el rey Felipe VI y la reina Leticia fueron cubiertos de barro e insultos por residentes enfadados, quienes culpan al gobierno por el desastre y su manejo. Lanzamientos de misiles de Corea del Norte. Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este el martes, solo unas horas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Eso concluye nuestras principales noticias de hoy. Gracias por unirse a LingoPie News in Easy Spanish. Estaremos de vuelta pronto con otra actualización sobre las últimas noticias. Gracias por su atención.